8. Y bien, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la importancia de irnos más lentamente por la vida y poder apreciar con mayor precisión, con mayor profundidad, con mayor cabalidad todo lo que representa justamente la experiencia de nuestra vida, pero sin perder de vista que esa experiencia se traduce a una vivencia en cada uno de los instantes que conforman nuestro día, porque a final de cuentas nuestra vida no es más que un transcurrir de esos instantes y en los cuales pues podemos andar básicamente en términos de tiempo, podemos andar o bien deprisa o bien podemos andar calmadamente, tranquilamente, serenamente. A veces no es posible. A veces es pues inevitable que tengamos que correr, que tengamos que acelerar, que tengamos que apurarnos, porque a veces pues, la vida misma se nos puede complicar, surgen imprevistos, surgen altercados, surgen diversos factores que pudieran de alguna manera retrasarnos y en ese sentido, bueno, pues tener que sujetarnos a una compresión de tiempo, por decirlo así, y entonces necesariamente responder con mayor celeridad, con mayor prisa. Pero ese tendría que ser un estado eventual en nuestras vidas, tendría que ser muy de vez en cuando, inclusive tendría que ser rara la experiencia de prisa, si somos personas que por un lado organizamos bien nuestro tiempo y por otro lado nos exigimos a nosotros mismos para no caer en la trampa de la celeridad, entonces podremos lograr una vida que al ser más tranquila, al ser más calmada, también es una vida que en cierto modo podemos plantearnos como más bajo nuestro propio control, al menos internamente planteándolo así. Y es que andar deprisa implica, por definición, movernos en niveles de inconsciencia, el proceder a través de la inercia de nuestros viejos hábitos, el resolver los asuntos improvisadamente, el andar actuando de manera rutinaria, de forma monótona y sin caer en la cuenta, ¿no? Cosa que termina sucediendo con los años, pero sin caer en la cuenta en el presente de cómo le estamos quitando vida a nuestros años. A lo mejor gracias a la tecnología, gracias a la medicina, podemos lograr una mayor cantidad de años de vida, pero también sin caer en la cuenta de que no tiene mucho sentido incrementar cuantitativamente el número de años que constituyen nuestra vida si cualitativamente estamos perdiendo calidad de vida en el transcurrir de nuestros años. Y de ahí la importancia de la reflexión de esta ocasión, el que nos planteemos no solo ir más despacio, ya lo hemos propuesto recientemente en otras reflexiones, sino que nos propongamos considerar lo que realmente importa en nuestras vidas y empezar a ser más selectivos con el uso de nuestro tiempo. Porque mucho de la prisa, mucho del acelere, tiene que ver, como decía hace unos minutos, con una mala administración del tiempo, y mucho de la mala administración del tiempo tiene que ver con una falta de orden, con una falta de jerarquía respecto a nuestras actividades, porque sin más simplemente permitimos que se acumulen y las procuramos atender como si tuvieran el mismo nivel de importancia, cuando en realidad no lo tienen. Y entonces tarde nos damos cuenta de que le hemos destinado la misma cantidad o calidad de tiempo a una tarea que en realidad no era tan importante, y eso implicó que dejáramos de destinárselo a otra tarea o actividad que resultaba, es así, ser muy importante. Y entonces vamos perdiendo el tiempo, pues, como se dice ordinariamente. Lo vamos desperdiciando porque lo vamos destinando a tareas que hacemos mal y que son importantes, o a tareas que procuramos hacer con mucho cuidado, pero que en realidad no son importantes. Entonces, mucho de vivir lentamente, con una mente que sea capaz de manejar los tiempos y los espacios de acuerdo al nivel de importancia real de lo que nos corresponde hacer, pues es una mente que puede identificar, en primer lugar,
justamente el grado de importancia de lo que estamos haciendo en este momento y el grado de importancia que tiene lo que vamos a hacer a continuación. Necesitamos, para lograr ese orden, ese equilibrio, esa profundidad en nuestras vidas, necesitamos ser más selectivos en el uso de nuestro tiempo, y para ello necesitamos implicarnos más conscientemente en un primer ejercicio al identificar justamente el grado de importancia de lo que estamos realizando en cada momento y el grado de importancia de lo que viene a continuación de ese momento. Y es aquí donde necesitamos hacer un alto en nuestras vidas y decir, a ver, de lo que suelo hacer cada semana, ¿qué es lo que realmente tiene importancia? Y qué es lo que simplemente puede serme conveniente o puede resultarme atractivo, pero que en sí mismo no tiene una gran importancia. Es decir, empiezo a hacerme cargo de mi experiencia de vida cuando empiezo a rejerarquizar mi administración del tiempo, mi asignación del tiempo. Cuando empiezo a, con disposición, obviamente, y con una mentalidad de responsabilidad, empiezo a reestructurar mi uso del tiempo para que lo mejor de mi tiempo y energía se destine a lo que es más valioso en la medida de las posibilidades, porque muchas de nuestras actividades pues ya vienen establecidas por ejemplo, nuestra estructura profesional o por la dinámica social, y entonces a lo mejor hay cierto tipo de actividades que no podemos modificar. Por ejemplo, los horarios de las escuelas de nuestros hijos, pues no los podemos modificar, ¿no? A lo mejor nuestro propio horario de trabajo tampoco, pero eso no significa que dentro de esos horarios que no podemos modificar, podamos nosotros estructurar una jerarquía de actividades en las cuales, por ejemplo, comencemos nuestro día procurando dedicarle la mayor atención y el mejor tiempo a las actividades más desafiantes, a las que pudieran tener mayor valor o importancia, e ir dejando para el final del día las que a lo mejor no son tan importantes y que por lo tanto no requieren tanto nivel de atención de mi parte, porque además es al final del día cuando voy a estar cansado y cuando pues no tendría mucho sentido que ya con la poca energía que me queda pues le destine tiempo y atención a cosas importantes. Por supuesto, insisto, a veces es inevitable, ¿no? A veces por las exigencias de la vida profesional, pues uno puede ver a su familia ya en la noche, ya está uno cansado, pero si uno respetó a lo largo del día una jerarquía en términos de importancia, aunque uno llegue cansado al final del día al hogar, también es cierto que uno llega satisfecho. Y a lo mejor no le podemos dar lo mejor de nuestra atención en términos energéticos, por llamarlo así, pero por supuesto que les daremos lo mejor de nuestra presencia porque nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, porque toda nuestra jornada tuvo sentido, porque toda nuestra jornada se destinó a la realización de lo que tiene valor, y eso mismo nos enriqueció como personas. Y cuando nos vamos enriqueciendo como personas, pues necesariamente terminamos dando lo mejor de nosotros mismos a nuestras relaciones. Entonces sí es común, es posible que lleguemos cansados a nuestros hogares por la tarde, por la noche, pero también, ojo, es posible y es importante que si bien llegamos cansados, también lleguemos completamente satisfechos. Y quiero agradecerle a Fausto Riverol que se haya comunicado con nosotros y que nos felicita por el programa. Gracias, Fausto. Y que nos dice también herramientas para administrar nuestro tiempo y lograr la satisfacción personal. Bueno, la herramienta central para administrar nuestro tiempo sigue siendo la famosa agenda, ¿no? El tema no es tanto el contar con una agenda o electrónica o física, sino sí cuidar el qué tipo de agenda elegir y cómo digámoslo así, llenarla. Y básicamente ahí lo que les puedo sugerir es leer el maravilloso libro del doctor Stephen Covey, el mismo autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Publicó junto con otros 2 autores un libro que se llama Primero lo Primero, haciendo referencia justamente a ese hábito de organizar y administrar nuestro tiempo, y ahí explica con todo detalle cómo utilizar una agenda de formato semanal para poderla ir
llenando a base de establecer nuestros valores, nuestros principios de vida y aterrizarlos a nuestras actividades ordinarias. Es un libro estupendo. También pueden leer el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ahí habla del tercer hábito, que es justamente el de hacer primero lo primero. Y me parece la mejor propuesta de administración de tiempo que existe. Nada más tomar en cuenta que el administrar el tiempo siguiendo el orden que establece el Dr. Covey en sus 7 hábitos es el tercer hábito. Es decir, primero necesito ser proactivo y antes necesito tener una misión, tener un objetivo en mente. No tiene mayor caso organizar nuestro tiempo si no va en función de un objetivo o de varios que sean valiosos en nuestras vidas, pero tampoco tendría sentido si no somos proactivos, si no tenemos iniciativa, si no somos capaces, por ejemplo, de desarrollar los hábitos en torno a la administración del tiempo, como pudiera ser el hábito de primero llenar la agenda cada semana, por ejemplo, luego el hábito de revisar la agenda y finalmente el hábito de respetar la agenda, porque una cosa es llenarla y a lo mejor la llenamos, pero se nos olvida consultarla a lo largo de la jornada y entonces es cuando ya nos vamos haciendo bolas con el tema del tiempo. O a lo mejor sí la llenamos, sí la revisamos, pero no la cumplimos, ¿no? Y entonces ahí pues necesitamos también trabajar en ese hábito de proactividad y en ese hábito de tener un objetivo en mente para que realmente podamos administrar nuestro tiempo. Pero les recomiendo la lectura de cualquiera de sus 2 libros, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o el libro Primero lo primero, para quienes quieran profundizar en esa administración del tiempo y puedan sacarle el mayor jugo a esa herramienta esencial que es la agenda semanal. Y bueno, pues retomando nuestra línea de reflexión sobre la importancia de que jerarquicemos nuestras actividades para que podamos también hacer un mejor uso de nuestro tiempo, también hay que tomar en cuenta que eso implica un mejor uso de nuestra energía. Porque parece mentira, pero mucho de nuestra energía cotidiana se suele perder, se suele desperdiciar en muchas actividades que en realidad no tienen tanta importancia y que lo único que implican es una acumulación, es una generación y una acumulación progresiva de estrés, de tal manera que lo único que va pasando es que nos volvemos cada vez más incompetentes para realizar mejor las cosas por esa acumulación de estrés. Como no realizamos bien las cosas por esa incompetencia que se deriva de esa acumulación de estrés, pues entonces empieza a complicársenos cada vez más la siguiente tarea, que luego va a implicar afectación a la siguiente tarea, y así vamos generando una especie de reacción en cadena de caos y desasosiego en nuestras vidas. Y es donde la prisa, pues lejos de ayudar, empieza a complicar. Y es que sucede que como instinto, vamos a llamarlo así, impulsivo, inmediato, cuando las cosas empiezan a complicarse, nos empezamos a preocuparnos, de la preocupación pasamos a la desesperación, de la desesperación nos vamos al acelere, y lo único que generamos es un círculo vicioso en el cual cada vez van saliendo peor las cosas, porque cada vez la vamos realizando con menor nivel de concentración, porque cada vez vamos teniendo la experiencia de un estrés que se acumula. Y entonces aquí lo que hay que plantearnos es algo que suena paradójico, es algo que pudiera parecer inclusive contradictorio, pero que es esencial para que rompamos ese círculo vicioso de la prisa, el acelere y la ineficacia, y es justamente el hecho de que cuando algo se nos complique, porque nos faltó tiempo, porque lo hicimos mal, porque se nos presentó algún tipo de imprevisto, entonces en vez de irnos más a prisa, nos propongamos ir más despacio. Yo sé que eso implica ir en contra de lo que uno siente en ese momento, del instinto, reitero, que nos lleva a apurarnos cuando las cosas empiezan a complicársenos. Pero el problema es que si caemos en esa trampa y nos empezamos a apurar, van a salir cada vez peor las cosas, nos va a incrementar eso el nivel de desesperación,
y por lo tanto pues podemos acabar la jornada de una manera muy negativa, y a lo mejor no una jornada, sino una semana, un mes o un año. Por eso hay que aprender a poner el freno cuando las cosas empiezan a complicársenos, porque lo que hacemos es justamente lo contrario. Lo que buscamos es apretar el acelerador, como pretendiendo reponer el tiempo que se perdió o que no se pudo aprovechar, y entonces lo único que hacemos es atropellar más y más y más nuestras actividades, nuestros asuntos, y eso nos colapsa y empezamos a ser cada vez más ineficientes. Por eso, una premisa fundamental que podemos plantearnos para aplicar en nuestras vidas a partir de ahora es que cuando se me empiece a complicar algo, me voy a imponer ir más despacio, porque al ir más despacio puedo incrementar mi nivel de atención. Al incrementar mi nivel de atención puedo hacerme mejor cargo de la situación y puedo llegar a frenarla, puedo llegar a detenerla, puedo llegar a revertirla, inclusive puedo llegar a corregirla. Pero cuando nos empezamos a atolondrar, cuando nos empezamos a presionar, cuando nos empezamos a agobiar, pues es cuando empezamos a empeorar las situaciones. Y entonces se nos olvidan más cosas, o nos saltamos etapas importantes de un proceso, o empezamos a hacer mal la tarea correspondiente, y entonces pues terminamos complicando las cosas. La calma, la serenidad son fundamentales para la claridad, y sin claridad pues no podemos resolver nada, no podemos mejorar nada. Cuando hay falta de claridad, lo único que procede es que empeoremos la situación, y al empeorar la situación obviamente la carga de estrés se incrementa, y con ello pues nuestro nivel de incompetencia para afrontar la situación. Por eso es importante que cuando se nos presenta una situación crítica, cuando se nos presenta una situación tal vez inclusive delicada, si la situación misma lo permite, primero guardemos un poco de distancia, pongamos el botón de pausa para que podamos primero asumir la situación, y habiéndola asumido poder procesarla, y en ese procesar hacerlo despacio, hacerlo con calma, para que podamos identificar nuestras opciones, para que podamos identificar las posibilidades, para que podamos generar una respuesta que esté que sea más acorde a la naturaleza del imprevisto, a la naturaleza del desafío, y podamos entonces aspirar a resolverlo realmente. Pero si nos desesperamos, si nos atemorizamos, si nos aceleramos, lo más probable es que no solo no podamos resolver la situación, sino que terminemos empeorándola, terminemos complicándola aún más. Por eso hay que practicar, vamos a decirlo de esta manera, hay que ejercitar nuestra aplicación del freno. Puede ser el freno del pedal o puede ser el freno de mano, depende de cada situación, pero hay que generar esa capacidad. ¿Y cómo generamos esa capacidad? Cuando nos proponemos de manera consciente, a partir de ahora, hacer algo que identificamos que solemos hacer con mucha prisa, empezar a hacerlo más despacio. Empezar a comer más despacio, empezar a leer más despacio, empezar a hablar más despacio, empezar a caminar más despacio, a manejar más despacio, en fin, como no hace mucho lo proponíamos, hacer algo más despacio para que podamos desarrollar nuestra capacidad de frenar cuando una situación se nos complique. ¿Por qué? Porque si logramos frenar en vez de acelerar cuando una situación se nos complique, pues evitaremos irnos al despeñadero, evitaremos salirnos del camino, y podremos incrementar las posibilidades de solucionar el problema, de resolver el desafío de la mejor manera posible. De lo contrario, lo único que haremos es volvernos cada vez más impulsivos, y por lo tanto nos desesperaremos cada vez que algo no salga como lo esperábamos. Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre la importancia de irnos lentamente por la vida, y en la primera parte de nuestra reflexión lo situábamos respecto a la necesidad de que cuando algo se nos complique por la presentación de algo imprevisto
o por algún error que hayamos cometido, en fin, cualquiera que sea la causa que pudiera complicarnos en un momento dado nuestra experiencia de vida en lo profesional, en lo personal, en lo familiar o en lo social, pues hay que irnos más despacio, porque lo que solemos hacer es apurarnos, es ir con prisa, y eso no hace más que empeorar las cosas. Pero también hay otra dimensión, otra aplicación, vamos a decirlo así, de existencial de irnos más despacio por la vida, y es justamente incrementar nuestra capacidad para experimentar la vida misma. ¿Por qué? Porque en ese andar deprisa, en ese andar aceleradamente, pues ya lo mencionábamos al inicio de nuestra reflexión de hoy, al ir así, pues estamos en altos niveles de inconsciencia. Y estar en altos niveles de inconsciencia lo que implica en concreto es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo. En otras palabras, no estamos siendo conscientes de la vivencia que estamos teniendo con la experiencia de cada momento. Y bueno, pues esa es una forma muy clásica de vivir, de sobrevivir, mejor dicho, porque es una forma que describe la vida de muchas personas, en las cuales pues de lunes a viernes pues prácticamente se hace lo mismo, se experimenta lo mismo, se mantienen en el mismo nivel de inconsciencia, medio la adquieren o recuperan el fin de semana, solo para volverla a perder en el lunes siguiente. Y eso sí es que el fin de semana adquirieron ese nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque pues nuestra mente está, digámoslo así, habilitada, acostumbrada a hacer las cosas lo más automáticamente posible para reducir su nivel de consumo de energía, para reducir su nivel de desgaste. El problema es que si eso lo aplicamos a todo tipo de vivencia, a todo tipo de situación, a todo tipo de relación, sin darnos cuenta vamos a estar desperdiciando muchísimas vivencias, porque no nos estaremos dando cuenta de ellas. Y es cuando también suceden o se van gestando las grandes tragedias en nuestras vidas. Es como en una construcción, pensemos en una casa o en un edificio. Si no se van atendiendo ciertos detalles de mantenimiento, pues la estructura se va viendo afectada con el tiempo como consecuencia de ese descuido, y entonces puede llegar un momento en que inclusive colapse toda la estructura. Bueno, pues lo mismo nos puede pasar con nuestra salud, lo mismo nos puede pasar con nuestras finanzas, lo mismo nos puede pasar con nuestras relaciones. A base de irlas desatendiendo por ese andar deprisa, por ese andar en automático, en piloto automático, pues no vamos cayendo en la cuenta de cómo se van deteriorando, y en ese deterioro pues puede llegar a darse el colapso. Y cuando se presenta el colapso nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo? ¿En qué momento mi salud se deterioró de esta manera? ¿En qué momento mi relación se fracturó de esta manera? ¿En qué momento mis finanzas se colapsaron de esta manera? Bueno, es que no fue en un momento, precisamente hablando, sino que fue una suma de momentos que se caracterizaron por nuestro descuido. Porque andábamos deprisa, porque andábamos muy ocupados, porque andábamos apurados, resolviendo las tareas cotidianas de la jornada, pero sin caer en la cuenta de que el precio que estábamos pagando por proceder así era el de estar descuidando lo más valioso de nuestras vidas, estar descuidando nuestra salud, estar descuidando nuestras relaciones, estar descuidando nuestra situación financiera. Entonces, vivir lentamente ayuda muchísimo a que no descuidemos esos aspectos valiosos, esas cosas importantes en nuestras vidas, y no solo no las descuidemos, sino que nos podamos implicar físicamente, intelectualmente, emocionalmente y hasta espiritualmente en eso que hacemos. Ese famoso estar presente, ese vivir en el presente, justamente tiene que ver con esta disposición, que no es fácil
a la hora de implementarla en nuestras vidas. No es fácil estar prestando atención exactamente a todo lo que hacemos. Ahora, tampoco se trata de prestarle atención a todo lo que hacemos en una jornada, porque hay cosas que realmente pues no son tan importantes, pueden ser necesarias para nuestra estructura de vida, pero tampoco hay una gran diferencia si les prestamos atención o no. El problema es cuando esas cosas que son de verdad valiosas en nuestras vidas, no nos implicamos en ellas o con ellas de una manera completa. ¿Por qué? Porque andamos con nuestra cabeza llena de pendientes, porque andamos con nuestra mente centrada en lo que aún nos falta hacer, en lo que aún nos falta lograr, en lo que aún no tenemos, lo cual está bien desde una perspectiva de inspiración, de aspiración en nuestras vidas. Pero no está bien si nuestro marco de referencia es justamente la atención a lo que nos corresponde hacer en cada momento. Y paradójicamente, por pretender un mejor futuro, estemos desatendiendo el presente. Y no hay forma de que podamos aspirar a un mejor futuro si estamos desatendiendo lo valioso en nuestro presente. Es como una persona que quisiera que por estarse centrando en el diseño de su casa, pues no termina nunca de construirla, ¿no? Evidentemente hay que ponerle una fecha límite al diseño y empezar a construirla, porque si no, si te la pasas permanentemente haciéndole mejoras a los planos de tu casa, al diseño, puede pasar que ya se te pase el tiempo para empezar a construir. Bueno, pues de igual forma nos puede suceder. Estamos esperando a que llegue el ingreso ideal, a que llegue la pareja ideal, a que se nos presente la propuesta ideal de trabajo, y mientras seguimos en esa eterna espera de lo ideal, vamos descuidando lo real en nuestras vidas. Y cuando vamos descuidando lo real en nuestras vidas, pues necesariamente estamos, sin quererlo, estableciendo los cimientos de un futuro que, lejos de ser enriquecedor, va a empobrecernos internamente y externamente también. Y es que no podemos perder de vista que el ir despacio también implica ir atentamente, con una mente centrada de manera atenta en nuestra realidad del momento. Y es que solo en la realidad del momento se pueden presentar las oportunidades, se pueden identificar las posibilidades. No si nos mantenemos en nuestras fantasiosas ensoñaciones de la mente, que siempre está esperando que lo mejor va a venir después. A ver, si lo mejor no lo estamos percibiendo ahora, lo mejor no vendrá jamás después. Porque no hay una correspondencia, no hay una concordancia, no hay una congruencia de nuestra parte. Tenemos que valorar lo mejor de nuestra vida que ya está sucediendo aquí, que ya está sucediendo ahora. Tenemos que valorarlo, agradecerlo, tenemos que implicarnos cuidándolo atentamente para que podamos aspirar a que nuestra situación de vida, tanto en términos de salud, en términos intelectuales, emocionales o espirituales, pueda ir mejorando. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo cargo de lo mejor ya desde ahora. Y entonces sí estamos viviendo la realidad de nuestra vida y nos vamos poniendo en condiciones de mejorarla. En cambio, cuando estamos siempre pensando en que lo que viene será mejor o en cómo vamos a atender lo que viene a continuación, pues eso está implicando necesariamente el descuido de lo que me corresponde ahora. Y cuando yo descuido lo que me corresponde ahora, necesariamente estoy afectando lo que viene después. Quiero agradecerle a la señora Gudiño Martínez, que nos dice: felicitaciones al señor Mares por el programa, cada semana es un nuevo aprendizaje. Gracias, señora Gudiño. Y por su parte, Lorena nos dice: señor Mares, muy buen día, muchas gracias por el programa. Gracias a ti, Lorena. Y finalmente Elsa Guerra nos dice: buenos días, maestro Mares, con cada tema que usted reflexiona me abre un abanico de posibilidades en puntos donde no me había detenido. Muchas gracias. ¿Podría hablar sobre el agotamiento emocional, por favor? Sí, Elsa, gracias por tu felicitación. Bueno, el agotamiento emocional es interesante el término, porque en un sentido estricto como tal, pues no hay. Lo que hay es agotamiento físico.
y cuando físicamente estamos agotados, pues hay un embotamiento también, o un agotamiento, como lo mencionas, emocionalmente hablando. Ahora, si te refieres a los sentimientos de frustración, de depresión, de decepción, que suelen estar asociados a eso, a una especie de fatiga interna, o de fatiga también física, porque suele ir junto con pegado. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es primero recuperarnos. El tema del agotamiento inmediatamente hace referencia, ya sea física, ya sea emocional o mentalmente, hace referencia a un reponernos. Hay que detenernos, hay que descansar, hay que realizar actividades que nos puedan gustar, que nos puedan atraer, para renovarnos, para, como justamente ahora que hacía mención de los libros del Dr. Stephen Covey, en su primer libro, Los 7 hábitos, el séptimo hábito justamente tiene que ver con esto, con la renovación. Él lo llamaba afilar la sierra, ¿no? Tenemos que darnos tiempo para descansar, para reparar nuestras fuerzas, para renovar nuestras energías, para volvernos a inspirar, y por eso es muy importante que si nos encontramos experimentando algún tipo de agotamiento, pues en la medida de nuestras posibilidades nos detengamos para crear un espacio para ese descanso, para ese esparcimiento y podernos reponer. Tal vez se requiera de la intervención médica, ¿no? Porque si ya estamos hablando de síndromes, ¿no? Que tengan que ver con cansancios crónicos extremos, bueno, pues también para que se nos medique, ¿no? Ya sea por la vía alópata o por la vía homeópata, pero poner recursos. Y también pues va unido a esto de irnos despacio, porque también mucho de ese agotamiento, mucho de ese cansancio tiene su origen en esa prisa, en donde, como solemos decir en nuestro país, ya no vemos lo duro sino lo tupido, ¿no? Ya es esa sensación de agobio que se asocia a tantas cosas que tenemos que hacer, a tantas cosas que quisiéramos hacer, y en donde, ojo, retomamos el punto, es importante que seamos selectivos, porque no todas las actividades tienen el mismo nivel de importancia, por lo tanto no todas las actividades deberían de disponer del mismo nivel de tiempo y de energía de nuestra parte. Inclusive, yendo más allá, tendríamos que tal vez deshacernos de algunas actividades que son verdaderamente superficiales, que no son útiles y nada más nos desgastan, o al menos asignarles menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que podamos pasar pues no sé, viendo correos, viendo folletos, viendo las redes sociales, que no es que esté mal verles, prestarles atención o dedicarles cierto tiempo. El problema suele ser en que les dedicamos demasiado tiempo y a veces hasta tiempo de sueño, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que necesitamos corregir justamente siguiendo esta jerarquía. Y bueno, ya para terminar nuestra reflexión, pues y a manera de resumen, pues tener claro que el irnos más despacio nos va a permitir dos cosas que son fundamentales. La primera de ellas nos va a permitir resolver situaciones que pudieran complicársenos, porque el irnos más despacio tiende a desarrollar, a promover mayor claridad en nuestras mentes, y cuando hay mayor claridad mental y mayor tranquilidad emocional, pues nos encontramos en el estado más idóneo, más pertinente para resolver nuestros problemas y para enfrentar nuestros desafíos. En segundo lugar, el irnos más despacio nos va incrementando el nivel de conciencia, y al ir incrementando el nivel de conciencia podemos atender y mantener ese cuidado de las cosas que realmente importan en nuestras vidas, porque muchas veces muchos hubiera justamente hacen referencia a ese lamento que se asocia a no haber cuidado lo valioso, lo profundo, lo significado de nuestras vidas. Y es que perdemos de vista que para atender a lo valioso, pues no contamos con un instinto, no contamos con un sentimiento particular, al menos permanente, que nos permita también de manera automática cuidar lo valioso en nuestras vidas. No, lo valioso en nuestras vidas solo lo podemos cuidar si lo decidimos. Y solo lo podemos decidir si tenemos y mantenemos altos niveles de conciencia en nuestras vidas. Y ahora sí, para terminar, bueno, pues recordarles que pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al número 442-784-8673 para pedirme reflexiones
a través de este medio todos los martes, los jueves y los sábados. Y también para aquellos, pues ya finalmente, por fin, ya después de un par de años de ausencia, por decirlo de alguna manera, pues ya voy a dar un taller abierto al público. Se llama Decididamente. Será, primero Dios, el próximo sábado 16 de junio. Y para aquellos que quieran mayor información sobre este taller, pues también mándenme un mensaje en donde pongan quiero el taller al 442-784-8673. 442-784-8673. Pónganme quiero taller o quiero reflexionar, y con mucho gusto pues les mando, los anoto en la lista de difusión para recibir las reflexiones los martes, los jueves y los sábados, o para mandarles la información sobre mi taller del próximo 16 de junio, todo el sábado. Son 8 horas de ese sábado, y en donde vamos a hablar de cómo trabajar con nuestros 6 grandes recursos. No solo es la mente, no solo son las emociones, todos tenemos 6 grandes recursos para hacer realidad nuestras metas, para cumplir con nuestros propósitos y para poder alcanzar aquellos objetivos que tienen sentido en nuestras vidas. Bueno, pues es así como llegamos al final de nuestra reflexión de esta mañana. Gracias en la producción a Fabiola, gracias en los controles a Chilo, y gracias como siempre a ustedes por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.